Buenas tardes, soy Vicky Valle, dinamizadora cultural, y voy a ser vuestra guía en esta segunda sesión de las Jornadas Técnicas Sur Monfragüe. Como ya os dije ayer, estas jornadas técnicas se realizan con motivo de la celebración de la 16ª edición de la Feria Internacional de Ornitología. El Centro Sur Monfragüe está ubicado en Torrejón el Rubio, que es la entrada sur del Parque Nacional, y se ha querido sumar a este acto con estas jornadas. La jornada de hoy domingo 28 de febrero, como ya hicimos ayer, va a constar de 3 charlas. La primera de astronomía, la segunda de ornitología y la tercera de prehistoria. Y para terminar estas jornadas se emitirá un audiovisual que se encuentra en nuestro centro Monfragüe, un destino de leyenda. Antes de dar comienzo a esta segunda sesión y última de estas jornadas técnicas, os vamos a poner un pequeño audiovisual sobre los diferentes centros de interpretación que conforman el complejo turístico municipal Centro Sur Monfragüe, de Torrejón el Rubio. Con este audiovisual que habéis visto, ya os podéis hacer una pequeña idea de qué centros turísticos existen en esta localidad, como por ejemplo la existencia de un observatorio astronómico. Para esta primera ponencia contamos con su monitor, Carlos Manchado Correa, que hoy nos va a impartir la segunda parte de las constelaciones y la mitología de la bifauna estelar. Ayer nos ofreció la primera y hoy nos ofrecerá la última. Sí, hoy vamos a empezar la segunda parte de la charla sobre constelaciones y mitología de las aves estelares. Bueno, pues con él os dejo hasta la siguiente ponencia, que será de ornitología. Bueno, pues gracias Vicky y bueno, me voy a presentar otra vez. Buenas tardes a todos de nuevo, soy Carlos, soy el monitor del Observatorio Astronómico de Monfragüe y bueno, pues vamos a ver hoy la segunda parte de la charla sobre las constelaciones y la mitología de las aves estelares. Bueno, pues en esta segunda parte vamos a hablar un poco ya de las constelaciones en sí, ¿vale? Las constelaciones que representan formas o figuras de aves. Un poco, pues como decía ayer, para aportar nuestro granito de arena a la Feria Internacional de Ornitología, la FIO, ¿vale? Que se celebra todos los años en el Parque Nacional de Monfragüe y un poco pues, también pues, en homenaje a tantas aves y pájaros como hay en el parque. Bueno, pues como dijimos en la sesión de ayer, en la actualidad hay 88 constelaciones de estrellas y en ellas pues hay una abundante fauna celeste, hay unas 44, ¿vale? La mitad representan animales o algún ser mitológico, mitad hombre, mitad animal. Bueno, pues entre estas 44 constelaciones que representan animales, hay unas 9 que representan o que tienen forma de ave, ¿vale? Así, pues, por ejemplo, tenemos el águila y el cisne, que pertenecen a las constelaciones del hemisferio norte y están dentro de las constelaciones clásicas de Hiparco de Nicea y de Ptolomeo, como decíamos ayer.
y también la constelación del Cuervo, que aunque es una constelación del hemisferio sur, pues es también visible desde latitudes septentrionales. Y luego, bueno, pues en el hemisferio sur encontramos las aves exóticas, ¿vale? Esas aves originarias de esos rincones del sur que colonizaron los marineros europeos en sus viajes pues, a partir del siglo XVI. Y en honor pues, a alguna de esas aves les pusieron esos nombres y así tenemos pues, la constelación del Apus o el ave del paraíso, el pavo real, el tucán, el fénix, la grulla y la paloma, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que vamos a empezar ya a describir un poquito cada constelación. Vamos a empezar por la constelación del águila, ¿vale? Y vamos a empezar un poquito por la mitología. El águila pues tiene su mitología propia, pues es una de las 48 constelaciones descritas por Ptolomeo en su Almagesto, ¿vale? Aunque tiene su origen en la antigua Mesopotamia. Para los griegos el águila era la reina de las aves, representaba el águila de Zeus, aunque como en casi todas las leyendas mitológicas pues puede haber varias versiones, ¿vale? En una de ellas el águila era el encargado de llevar los rayos del dios Zeus y se encuentra en el firmamento desde que le correspondió por suerte a Zeus cuando los dioses se repartieron las criaturas aladas. En otra versión el águila se relaciona con la constelación de Acuario, ¿vale? Acuario representa a Ganímedes y el águila conmemora el mito del rastro de Ganímedes, ¿vale? Entonces Ganímedes era el copero de Zeus, hijo del rey Tros y el que le dio nombre también a la ciudad de Troya. Se cuenta que Ganímedes era el joven más bello de los mortales y que la aurora Eos lo raptó para ser su amante. Zeus, que también lo amaba, encaprichado de su belleza, se metamorfoseó en águila y descendió del Olimpo para raptarlo, regresando al Olimpo con él entre sus brazos, donde serviría de copero de los dioses. Ganímedes sustituyó a Hebe, hija de Zeus y Hera, en su labor de escanciar con la jarra de oro el dulce néctar en la copa del dios del rayo de Zeus, ¿vale? Hera entonces estaba doblemente ofendida, por una parte porque Zeus estaba enamorado de Ganímedes y por otra parte por haberle quitado el puesto de copero a su hija, ¿vale? Y entonces Hera consiguió irritar a Zeus y decidió poner su imagen, la imagen del águila, en las estrellas, derramando agua desde su jarra. El águila, de la que tomó las plumas, fue entonces metamorfoseada o transformada en la constelación del mismo nombre para conmemorar el mito del rapto. Por lo tanto, la constelación del águila, pues según planteamos ayer, es también un catasterismo. ¿Y dónde está la constelación del águila? Pues la constelación del águila se encuentra prácticamente sobre el ecuador celeste. Por tanto, se puede ver desde latitudes bastante al norte y desde latitudes bastante al sur, ¿vale? Se puede ver desde cualquier lugar por encima de los 75 grados sur, ¿vale? Sus estrellas más brillantes están en la cabeza, alineadas, ¿vale? Siendo la más brillante y conocida Altair, que sería la estrella Alfa Aquilae, que en árabe significa águila voladora, y es unas 10 veces más brillante que el Sol. Y luego a ambos lados está Alsaín, que sería la estrella Beta Aquilae, cuyo nombre era el de toda la constelación, ¿vale? Para los persas. Y por último tenemos Taracer, que sería la estrella Gamma Aquilae. Y luego también existen algunos cúmulos notables, algunos cúmulos abiertos, que son objetos de cielo profundo, es decir, aquellos objetos que podemos ver con el telescopio. Y entre ellos tenemos el cúmulo NGC 6709, que también se llama el cúmulo del unicornio volador, y el cúmulo NGC 6755. Bueno, pues con esto ahora vamos a pasar a la siguiente constelación. Vamos a ver ahora la constelación del Cisne, ¿vale? La constelación del Cisne pues debe también su nombre a la mitología grecorromana. Como ocurre en otras constelaciones, hay varias leyendas pues, para explicar su nombre, ¿vale? Según uno de los mitos, quizás el más importante, Leda era la esposa del rey Tindario, rey de Esparta, y caminaba junto al río Eurotas. Un buen día se le presentó el dios Zeus, cuando estaba caminando, que la amaba profundamente, y para poseerla se metamorfoseó o se transformó en cisne, fingiendo ser que estaba perseguido por un águila y se posó sobre ella y la sedujo. Esa misma noche, pues Leda también quedó embarazada de su esposo Tindario, ¿vale? Y como consecuencia de todo ello, pues puso 2 huevos. De uno nació la princesa Helena de Troya, o Helena de Esparta, y Polus. Y ambos seres pues, son considerados inmortales por ser hijos del dios Zeus. Y del otro huevo nació Clitemnestra y Castor, ambos mortales. Bueno, pues si os suenan Castor y Polus, pues son las 2 estrellas principales que forman las constelaciones de Géminis, ¿vale?
Bueno, pues Zeus, después de haber quedado embarazada a Hera, pues alzó el vuelo precisamente en forma de cisne. Y por eso quiso que entre las constelaciones figurara la del cisne y así aparece en el cielo en pleno vuelo, tal y como sucedió. Bueno, a pesar de esta historia, los griegos a la constelación del cisne la llamaron pájaro, ¿vale? No fue hasta la época de los romanos cuando cambió definitivamente su nombre por cisne. Y los árabes también la conocían como la constelación de la gallina. Esta constelación, como tiene una forma de cruz, pues también se le conoce como la Gran Cruz del Norte, por su parecido y un poco en contraposición a la Gran Cruz del Sur, que es la que nos indicaría la posición del sur sobre el planeta Tierra. Bueno, la constelación del cisne pues, se articula en torno a unas 14 estrellas, ¿vale? Entre las más importantes pues, tiene una estrella brillante en la cabeza, en el pico del cisne, llamada Albireo, llamada así por los árabes, y es una estrella doble situada a unos 400 años luz de la Tierra. A la cola del cisne le dieron los árabes el nombre de Denez, ¿vale? La palabra Denez significa precisamente cola, y hay alguna que otra constelación que tiene forma de animal, en cuya cola también hay alguna estrella, seguramente cuyo prefijo empiece también por Denez. Por ejemplo, en la constelación de Leo, el león, pues la estrella de la cola se llama Denébola, ¿vale? Y entonces Denez es una supergigante a 1500 años luz, y es unas 70.000 veces más brillante que el Sol. Bueno, la constelación del cisne pues, tiene la particularidad de que atraviesa la Vía Láctea y por este hecho es rico en objetos de espacio profundo, ¿vale? En el cuello del cisne los astrónomos han descubierto Cygnus X1, ¿vale? Que es un agujero negro de la Vía Láctea que succiona gas a millones de grados de temperatura y se encuentra a unos 8.000 años luz, ¿vale? También podemos encontrar varios cúmulos abiertos como el M39, el M39, el M29, el NGC 6819 y el NGC 6811, ¿vale? Que es un resto de supernova. Y luego también tenemos la nebulosa norteamericana, que es el NGC 7000, y la nebulosa del parpadeo, que es una nebulosa planetaria, y es la NGC 6826. Bueno, pues cuando hablamos de objetos NGC con un número, son simplemente objetos de un catálogo de estrellas, ¿vale? De un catálogo que se escribió pues, prácticamente a partir de los 5 o 6.000 objetos de cielo profundo que descubrieron los hermanos Herschel por el siglo XVIII. Bueno, pues ahora vamos a ver la constelación del Cuervo. El Cuervo es una constelación boreal, ¿vale? Pertenece junto con el águila y el cisne a las constelaciones antiguas y está dentro de las 48 constelaciones de Claudio Ptolomeo, ¿vale? Y en la mitología esta constelación pues, aparece relacionada con la constelación de la Hidra, ¿vale? La serpiente marina, ¿vale? A pesar de que es una constelación boreal, pero la civilización grecolatina la veía desde el Mediterráneo, ¿vale? Entonces por eso también está dentro de las constelaciones de Ptolomeo. Bueno, pues se dice que el dios Apolo envió a un cuervo con una copa, ¿vale? La copa sería la constelación de la copa o de la crátera. Y, como decía, Apolo envió al cuervo para que le trajese agua en esa copa. Y resulta que el cuervo tardó en volver porque se quedó esperando a que los frutos de una higuera que estaba cerca del manantial se pusieran maduros para comérselos. Después de varios días de espera, regresó llevando consigo la copa o crátera con el agua y una serpiente de agua, la hidra, como decía antes, entre sus garras. Como se retrasó, el cuervo puso la excusa de que la serpiente marina se bebía cada día el agua de la fuente. Apolo, entonces, sabiendo que el cuervo mentía, la castigó volviéndolo negro y puso a todos los componentes en el cielo. Además, el cuervo fue condenado a pasar sed eternamente, pues aunque la copa está cerca, la serpiente no le permite beber y al tener siempre la garganta seca, su granido suena diferente al de otras aves. Además, el cuervo fue condenado a pasar sed eternamente, pues aunque la copa está cerca, la serpiente no le permite beber y al tener siempre la garganta seca, su granido suena diferente al de otras aves. El área del cielo donde se disponen estas tres constelaciones se conoce como el mar, ¿vale? La constelación del Cuervo está situada al sur de la eclíptica, ¿vale? Entre la constelación de Virgo y el cuerpo de la Hidra, ¿vale? La eclíptica, como bien veíamos ayer, está situada entre 23 grados y menos 23 grados de declinación,
por tanto, la constelación del Cuervo pues está por abajo, ¿vale? Está situada a menos 10 grados, ¿vale? Es visible también desde marzo a julio y sus estrellas principales son Alchiva, ¿vale?, que sería la estrella Alpha Corvi a 48 años luz, Graz, que sería la estrella Beta Corvi, Algorand y Gienaz, que es la más brillante de las cuatro, ¿vale?, y Minkar. Y entre los objetos de cielo profundo no hay demasiado, pero se pueden reseñar las galaxias NGC 4038 y la NGC 4039, también conocidas como las antenas. Bueno, pues ahora vamos a ver las otras constelaciones que ya no pertenecían o que ya no estaban dentro de las 48 constelaciones que venían integradas en el Almagesto, ¿vale? La primera que vamos a ver es la constelación del Apus o el ave del paraíso, ¿vale? Esta constelación pues, es una constelación situada en el hemisferio sur y por lo tanto no era una constelación conocida por los astrónomos de la antigua Grecia y, como decía, pues no aparece en el catálogo de las 48 constelaciones de Ptolomeo. Es la más pequeña de las 6 y ocupa la posición 67 entre las 88 constelaciones principales en cuanto a tamaño. Bueno, pues esta constelación fue descrita por vez primera por los navegantes europeos que llegaron a latitudes desde las cuales se podían ver estas estrellas, ¿vale? Fueron los exploradores holandeses Peter Dixon Keyser y Frederik de Houtman quienes las observaron y cartografiaron a instancia del astrónomo Petrus Plancio, ¿vale?, que la documentó por primera vez en sus mapas estelares en 1598, pues, como decíamos en la charla de ayer, ¿vale? Posteriormente también estas constelaciones pues, vienen integradas en el Atlas Estelar Uranometría del astrónomo John Bayer de 1603. La palabra Apus, ¿vale?, proviene del griego apous, que significa sin pies, y hace referencia también al ave del paraíso que se conocía como el ave de la India, una especie de ave presente en Oceanía y que se pensaba antiguamente que no tenían patas durante el vuelo. Esta constelación está situada muy al sur. Esta constelación está situada muy al sur, entre los 70 y los 80 grados sur, por lo que es una constelación circumpolar, ¿vale?, con estrellas muy tenues, y entonces es casi imposible verla desde zonas septentrionales. Solo visible pues, prácticamente si te sitúas cerca del Ecuador, ¿vale?, y entre marzo y agosto. Y al ser una constelación circumpolar se puede ver todo el año si te sitúas en latitudes más al sur, ¿vale? Sus constelaciones colindantes son el Altar, el Camaleón, el Compás, la Mosca, el Octante, el Pavo y el Triángulo Austral, ¿vale? Bueno, las constelaciones circumpolares, que se me ha olvidado decirlo, pues son tanto las que son circumpolares por el norte como las que son circumpolares por el sur, pues son simplemente una serie de estrellas o de constelaciones que si fuéramos capaces de verla durante el periodo que dura la rotación de la Tierra, durante 24 horas, pues veríamos que forman círculos concéntricos alrededor de la estrella polar, ¿vale? Y eso depende un poco de la latitud donde nos situemos y de la altura de esa estrella, de la altura de la estrella sobre el horizonte en concreto, ¿vale? Si esos ángulos, digamos, la altura de la estrella sobre el horizonte y la latitud pues no están dispuestos de forma para que la estrella describa un círculo completo, pues lo que hará será describir digamos, arcos de círculo que se cortan en la línea del horizonte. Bueno, pues en la constelación de Apus los objetos celestes interesantes que se pueden ver son el cúmulo globular NGC 6101, la estrella doble Sigma Apodis y la gigante roja pulsante Theta Apodis, ¿vale? Una estrella pulsante pues es una estrella que va cambiando el brillo así pues como si fuera el corazón, ¿vale? Va como pulsando y va cambiando la variación del brillo. Bueno, pues ahora vamos a ver la constelación del Pavo Real. La constelación del Pavo Real, el Pavo, ¿vale?, o el Pavo Real, se encuentra al noreste del ave del paraíso y del Triángulo Austral, ¿vale? Esta constelación fue también observada por los exploradores holandeses Peter Dixon y Frederik de Houtman en sus expediciones a las Indias Orientales, ¿vale?, y concibieron esta constelación en 1597. Entre los objetos celestes que podemos destacar en esta constelación están la notable estrella brillante, una estrella bastante brillante llamada Alpha Pavonis. Entre los objetos brillantes que podemos destacar en esta constelación
está una notable estrella brillante, ¿vale?, llamada Picus o el pavo real, que sería su estrella Alfa Pavonis. Y es una supergigante azul con 5 veces la masa del Sol y 200 veces más luminosa que este, ¿vale? También hay que destacar como objeto de interés el cúmulo globular NGC 6752, muy grande y brillante, y la galaxia espiral NGC 6744. Bueno, pues ahora vamos a ver la constelación del Tucán, ¿vale? Si trazamos una línea hacia el este que una las estrellas de Pico, del Pavo, y la brillantísima Achernar, que pertenece a la constelación del río Eridanus, pues a mitad de camino encontramos la constelación del Tucán, ¿vale? Y se sitúa también al sur de la cola de la Grulla. Esta es una constelación también circumpolar del sur y está dedicada, pues, a la familia de esas aves de grandes picos que viven en la selva amazónica, ¿vale? El nombre del Tucán, pues, refleja un poco el interés de aquella época, pues, por todas las noticias sobre esos animales exóticos que descubrían en las exploraciones que hacían por aquellas tierras de Sudamérica. Se debe su nombre a Johann Bayer, ¿vale?, que la incorporó a su mapa estelar Uranometría en 1603, junto a otras constelaciones. Bayer, en 1603, introdujo 12 constelaciones, ¿vale?, sobre las conocidas en estas fechas y clasificadas en su uranometría. Estas constelaciones son el Pavo, el Tucán, la Grulla, el Fénix, el Pez Espada, el Pez Volador, la Hidra Macho, la Mosca, el Camaleón, el Ave del Paraíso, el Triángulo Austral y el Indio, ¿vale? Su estrella más brillante es Alpha Tucanae y es una gigante anaranjada situada a 200 años luz. Lo más resaltable de la constelación, pues, son las famosas pequeñas nubes de Magallanes, que son una galaxia satélite de la Vía Láctea que se halla a unos 200.000 años luz de distancia. También encontramos en esta región el cúmulo globular NGC 104, que es considerado por muchos astrónomos como el más hermoso de los cúmulos globulares existentes. Bueno, pues ahora vamos a ver la constelación del Fénix, ¿vale? Al noreste del Tucán está la constelación del Fénix, rodeada también por las constelaciones de Escultor, Grulla, el Reloj y el Horno, Fornas. Es una de las pocas constelaciones modernas que hacen referencia a un hecho mitológico que, sin embargo, ha sido ampliamente difundido en diferentes versiones por muchas culturas y civilizaciones legendarias en el mundo. Encontramos referencias a esta constelación y a su mitología tanto en la poesía árabe como en la cultura grecorromana e incluso en gran parte del legado histórico de Oriente, de China y de la India. En casi todas las versiones, la leyenda del ave fénix relata la historia de un ave capaz de renacer de sus propias cenizas cada 500 años. Es un símbolo universal de la muerte generada por el fuego, de la resurrección, de la inmortalidad y del sol. También representa la delicadeza, ya que vive solo del rocío, del agua del rocío, sin lastimar a ninguna criatura viviente. En el Antiguo Egipto es donde aparecen los primeros testimonios culturales y religiosos alrededor de esta figura. Para los egipcios, esta ave, con aspecto de una gran garza majestuosa, era Bennu, un ave asociada a las crecidas del Nilo, del sol y a la muerte. El ave fénix representaba el sol, que moría por la noche y renacía por la mañana. Y según contaba Ovidio, un poeta romano en cuyos escritos, pues, también había reflejado parte de la mitología anterior, pues el ave fénix había nacido bajo el árbol del bien y del mal. Se dice que el ave fénix habitaba en los desiertos arábigos, pero volaba a Egipto, ¿vale?, el hogar de la alquimia, para sufrir una muerte ritual y posterior regeneración. Allí se la consideraba una deidad protectora, además de representar la inmortalidad y el renacer a la nueva vida. En Egipto construyeron en su honor un templo en la ciudad de Heliópolis, considerado el sitio sagrado al que esta ave regresaba cada 500 años para morir y resurgir de sus propias cenizas. Cuando el fénix veía llegar su final, construía un nido especial en su altar, como si fuera una pira donde inmolarse, y esta pira, pues, la adornaba ramas de roble, canela, nardos y mirra, y después, acomodado en su estudio, entonaba una de las melodías más bellas que los egipcios habían escuchado jamás. Entonces los rayos del sol prendían el fuego y el pájaro avivaba la llama utilizando sus alas hasta consumirse por completo. 3 días más tarde, el ave fénix renacía de sus cenizas lleno de fuerza y poder, iniciando así un nuevo ciclo con el que ofrecer inspiración al pueblo de Egipto. Bueno, por ejemplo, en otras culturas, en China, al ave fénix se le conoce como el Feng Huang, el ave de fuego,
un ave de resplandecientes colores parecido al faisán y el pavo. Simbolizaba alta virtud, el poder o la prosperidad, encarnada en la emperatriz, y junto al dragón simbolizaban la confraternidad inseparable. Además, también representa el yin y el yang, esa dualidad que conforma todo lo existente en el universo. En la India también aparece una versión local del mito del fénix, en la que se trata de un ave que al alcanzar los 500 años de vida se inmola en vísperas de la primavera en un altar que ha sido especialmente preparado para tal fin por un sacerdote, pero es la misma ave la que enciende el fuego. Al día siguiente, entre las cenizas, una larva aparece que luego se transforma en un pequeño pájaro, y a la tercera jornada otra vez puede reconocerse al fénix que regresa a su lugar de origen. La tradición cristiana primitiva adoptaba al ave fénix como símbolo a la vez de la inmortalidad y de la resurrección. Y en el Antiguo Testamento, para los judíos, el ave fénix pues, está representada en los orígenes del ser humano, ¿vale? Se dice que en el Edén originario, debajo del árbol del bien y del mal, floreció un arbusto de rosas. Allí, junto a la primera rosa, nació un pájaro de bello plumaje y un canto incomparable, y cuyos principios lo convirtieron en el único ser que no quiso probar la fruta del árbol. Cuando Adán y Eva lo convirtieron en el único ser, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cayó sobre el nido una chispa de la espada de fuego de un querubín. El querubín fue el ángel que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Y en ese momento el pájaro ardió al instante. La inmortalidad fue el premio a su fidelidad al precepto divino, junto a otras cualidades como el conocimiento, la capacidad curativa de sus lágrimas o su increíble fuerza. Y de las propias llamas surgió una nueva ave, el fénix, con un plumaje inigualable, alas de color escarlata y cuerpo dorado, ¿vale? El mito del ave fénix pues, ha llegado hasta nuestros días a través de los griegos y los romanos, ¿vale? Hasta el punto de que es retomado por literatos de todos los tiempos, como Dante, San Isidro de Sevilla o Quevedo. También hay una cierta relación del fénix con el pájaro de fuego de la mitología aborigen americana, y también se le ha dado el nombre de grifo, ¿vale? Que es una especie de ser mitológico en cuyo la mitad del cuerpo, lo que es el lomo y la cola, es de cuerpo de león, y la cabeza y el pecho y las alas pues es de un águila, ¿vale? Y el Shirmur también es un ser mitológico que representa una idea equivalente. Bueno, pues la constelación del Fénix es también una constelación circumpolar del sur, introducida por los navegantes daneses, como hemos dicho antes, Peter Dixon y Frederick de Hoffman, y también popularizada por Johann Bayer en su libro Uranometría. Bueno, la silueta de la constelación del Fénix está formada por 12 estrellas, y siendo Anca su estrella más brillante, situada a unos 88 años luz y unas 80 veces más luminosa, y tiene también 25 veces más masa que el Sol. Bueno, pues ahora vamos a ver la constelación de la Grulla o Grus, ¿vale? Al norte del Tucán y al oeste de la constelación del Fénix, pues encontramos la constelación de la Grulla, que es una de las más notables de las aves del sur, ¿vale? Por sus estrellas bastante brillantes. Esta constelación, la Grulla, está situada al sur del pez austral. Es una constelación cercana al ave fénix, ¿vale? Parece como si este animal, el fénix, estuviera persiguiendo a la Grulla, y es bastante sugestivo ver el parecido de estos dos animales con la silueta formada por las estrellas que las definen. Es muy visible desde el mes de octubre hasta mediados de enero, ¿vale? Mirando hacia el sur. Bueno, pues esta constelación para los egipcios simbolizaba claramente a este animal, a la Grulla. Para los árabes, las estrellas de la Grulla estaban conectadas a la constelación del pez austral, ¿vale? Piscis Austrinus. Pero fue en 1603 cuando el astrónomo John Bayer, pues como decíamos antes, le separó esta constelación y le dio su forma actual. Su estrella más brillante es Al-Nair, una subgigante azul, cuyo nombre en árabe significa la brillante o la luminosa, y está situada a unos 100 años luz de distancia, y es unas 120 veces más brillante que el Sol. La constelación de la Grulla es rica en galaxias, destacándose la galaxia espiral NGC 7424, pero también está la NGC 7552, la NGC 7582 y la NGC 7590 y 7599. Bueno, pues estas tres últimas galaxias están bastante cerca y se las conoce como el triplete Grus.
Y por último vamos a ver la constelación de la Paloma, ¿vale? La constelación de la Paloma está bastante alejada en el cielo de estas tres últimas constelaciones que hemos visto, ¿vale? Y es una constelación, la constelación de la Paloma o Columba, es una constelación vecina de la Liebre, ¿vale? De la constelación del Lepus y del Can Mayor. Y está también cerca de la Popa o Pupis de Argonavis, ¿vale? Es fácil encontrar la constelación de la Paloma si trazamos una línea recta entre las estrellas brillantes de Sirius y Canopus, y a la mitad de esta línea y al oeste encontraremos un par de estrellas brillantes que son Paz y Gwen, que son las dos estrellas más brillantes de la constelación de la Paloma. Y también encontramos el cúmulo brillante, el cúmulo globular NGC 1851. Bueno, pues la constelación de la Paloma, a pesar de ser una constelación que está cercana a la constelación del Can Mayor y a la Liebre, no es una constelación clásica, perteneciente a las 48 constelaciones de Ptolomeo, sino que fue creada en el siglo XVI por Petrus Plancius, ¿vale? Que ya hemos hablado de él hace un rato. Y representa a la paloma liberada por Noé en el arca del diluvio, aunque también puede ser la paloma que los argonautas enviaron para determinar si se podía o no pasar por el estrecho del Mar Negro. Bueno, pues con estas 9 constelaciones damos por finalizada nuestra charla sobre las constelaciones con forma de ave. Espero que os haya gustado y esperamos poder seguir ofreciéndole de vez en cuando alguna charla más, alguna charla astronómica en próximas ocasiones. Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Carlos. Ya con la sesión de hoy, más la de ayer, ya podemos hacernos una idea de las constelaciones y la mitología relacionada con la avifauna. Continuamos con las jornadas y para ello presento a Martín Domínguez. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Vicky. Él es guía del abrigo de Castillo de Monfragüe, pero como ya hizo ayer, nos va a hablar de ornitología. Para ello, la ponencia de hoy se denomina Descubriendo las aves del Bird Center Monfragüe 2.0. Bueno, pues contigo dejo todas las personas que nos están viendo en este directo. Gracias. Vamos a comenzar con la presentación del Bird Center Monfragüe. Vamos a conocerle un poco y os invito a que vengáis a Torrejón del Rubio a conocerle más en profundidad personalmente. Pues eso, de miércoles a domingo y festivo, de 10 a 2 y de 3 y media a 7 y media. Vamos a comenzar. Aquí tenéis una foto del centro. Como veis, el diseño ya te llama un poco la atención porque es un ave, así en esa posición volando. Vamos a ver una breve índice, ¿no?, que es el Bird Center, una breve introducción también, y vamos a ir conociendo un poco cómo identificar aves, dónde verlas, en qué época del año. Bueno, pues el Bird Center Monfragüe es un centro de información, de interpretación y sala de usos múltiples que sirve un poco para acercar las aves de Monfragüe a todos los públicos que quieran conocerlas un poco más en profundidad y aprender de ellas, ¿no? Hay una serie de vídeos también y una sala de usos múltiples en la que se hacen normalmente todos los meses se hacen actividades, ¿vale? Se hacen charlas también y bueno, está muy bien. ¿Dónde se ubica? Pues está en Torrejón del Rubio, en la calle Carrera sin número, y bueno, se accede desde la Extremadura 208 desde Trujillo o Jaraicejo, o desde Cáceres desde la Extremadura 390. Si venimos del Parque Nacional de Monfragüe o de Plasencia o Navalmoral, seguiríamos a esa carretera X208 Plasencia a Zorita. La entrada a este centro es gratuita para todos los públicos y luego os dejo aquí el correo también por si os queréis poner en contacto. En minúscula sería birdcenter@torrejondelrubio.es y el teléfono es 685 57 20 15. Este centro se inauguró en 2015, en el mes de febrero, el día 25, por José Antonio Echevarri Lomo, que era el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. ¿Vale? Nosotros aquí, cuando empezamos a hacer la visita o a explicar un poco
por cómo va el centro, solemos hacer unas recomendaciones para una buena observación de aves, ¿no? Las vamos a mencionar, esas recomendaciones, puesto que es importante. La observación de aves pues no debe causar molestias ni a las aves, ni a otras especies, al entorno en sí, ni a otros observadores, ¿vale? La vestimenta, pues procuremos que sea, pues evitemos vestir con colores llamativos y usar preferiblemente ropa tipo camuflaje, ¿vale? Evitar molestias, es decir, movimientos bruscos o acercarnos demasiado al nido, en cualquier época del año. Vocerío o ruidos también deberíamos de evitar. Y en época de reproducción, efectivamente, más. Caminar despacio y hablar en voz baja es importante porque las aves son muy susceptibles de que se asusten fácilmente. Y paciencia, mucha. Paciencia hay que tener porque las aves pueden estar ahí, en sus atalayas, en sus posaderos, en sus nidos, o no, o pueden estar haciendo sus actividades, alimentación, ir a por palitos y ramas o tramas para recomponer el nido. Entonces, paciencia, porque es muy importante. Además de un buen material para una observación. Por ejemplo, yo he puesto aquí algunos, o lo más básico, digamos, ¿no? Una mochila, por ejemplo, con gorras y gafas de sol en verano, porque aquí en Monfragüe hace mucho calor en verano, y gorro y chubasquero en invierno, porque nos podemos mojar fácilmente. Y luego el calzado, pues sí, unas botas de trekking, vendría bien para caminar por el terreno. Agua, comida, una silla plegable, por si quieres estar esperando bastante tiempo, pues no viene mal. Y una bolsa de basura para los residuos también. Siempre generamos residuos y lo conveniente es que los recojamos. ¿Binoculares o prismáticos? Pues sí, es indispensable. Para empezar, con uno de 8,32 sería suficiente. Luego ya pues hay gente ya más avanzada que tiene sus telescopios y la cámara digital pues también nos sirve para hacer fotos y con los adaptadores adecuados podréis juntarlo con el telescopio y hacer fotos bastante más cerca y muy buenas, o vídeos, ¿no? Depende de la cámara. Una guía de aves pues es importante, ¿no? Yo cito así pues 3 tipos de guías, que podría ser una internacional, ¿vale?, que engloba aves de todo el mundo, otra nacional, que ya es a nivel de España o la península ibérica incluso, y la específica vendría acompañada por una de las dos anteriores, específica, digo, del entorno en el que estemos visitando aves. Hay guías muy buenas aquí en el Parque Nacional de Monfragüe y pueden servir de mucha utilidad. Y por supuesto una libreta de campo y un bolígrafo para apuntar más bien esas aves donde las vemos y más o menos unas anotaciones que nos servirán de ayuda en el futuro. Otras recomendaciones, pues sí, yo he puesto esta cuando vayamos a hacer siempre alguna ruta ornitológica o cualquier ruta de naturaleza. Será recomendable echar un vistazo a la guía de normas y recomendaciones del lugar, ¿vale? Porque como veis aquí os he nombrado algunas de las normas y uso del Parque Nacional de Monfragüe y que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se puede hacer fuego o no se puede salir del sendero o la ruta o el itinerario marcado. El uso de binoculares o prismáticos es imprescindible. En algunas zonas del parque no tenemos cobertura. En Extremadura el teléfono de emergencia es el 112, es gratuito. Luego también no te puedes llevar plantas o arrancar ramas o llevarte piedras del parque. Estamos en un parque nacional, una zona protegida. La basura o los residuos es recomendable tirarlo a la papelera, no por ahí en el campo. No se puede hacer actividades acuáticas o bañarse o ir con piragua en el parque, pues por lo mismo, ¿no? Porque estamos en un parque nacional y hay ciertas normas o restricciones que debemos de cuidar. Los perros suelen ir amarrados, ya bien porque, por ejemplo, podemos estar paseando con ellos dentro del itinerario rojo en la subida al castillo y es una carretera pasan coches y podemos tener un accidente con el perro. El propio perro puede ver algún ciervo, algún rastro y irse y perderse también, ¿no? O otros perros y poder pelearse y no es conveniente. Y hay gente también que le tiene miedo. Y acampar tampoco se puede. Para ello está el camping de Monfragüe.
Pautas de identificación de las aves, bueno, pues vamos a tomar algunas anotaciones así iniciales. Y bueno, por ejemplo, cuando veamos algún tipo de aves, bueno, la podemos asociar a una que ya conocemos, ¿no? Todos conocemos a la cigüeña blanca, que más o menos se parece a la fisionomía de la garza real, como he puesto ahí en la imagen. Y bueno, pues más o menos el tamaño, la envergadura, longitud, peso, lo vamos a ir viendo. La silueta, el pico, las alas, las patas, los pies, ¿vale? O los rasgos del plumaje, los colores, las motas, las manchas, las listas. Ahí he puesto el carbonero y el herrerillo porque son muy parecidos y bueno, tienen cosas que nos pueden llamar la atención de diferenciarse, como por ejemplo el herrerillo tiene aquí una lista que va desde el pico hasta pasando por el ojo hasta el final del cuello, y el carbonero, por ejemplo, tiene la cabeza negrita, tiene luego aquí una bigotera negra también, cosas para diferenciarlo. Comportamiento también lo vamos a ver: volar, nadar, alimentarse, o distinguir alguna ave en vuelo también. El tamaño, bueno, pues la envergadura en este caso es la distancia que hay entre las puntas de las alas cuando estas están extendidas. Y aquí os pongo tres imágenes, por ejemplo el buitre negro, el buitre leonado y el alimoche, vistos desde la tierra, y podéis ver las diferencias entre uno y otro. El primero sería el buitre negro, que puede medir unos 2,50, 2,85 metros, e incluso en otros lugares se han identificado de 3,10 metros. O sea que es el ave con más envergadura que tenemos en Monfragüe. Seguido a él, pues vendría el buitre leonado con unos 2,30, 2,65, incluso 2,70. Y el más pequeño de las aves necrófagas, que son estas tres, pues el alimoche, con unos 50, unos 70 metros. Podéis ver, a mí me llama una cosa la atención, que son las alas. Fijaros en la de buitre negro y la del leonado, que son un poco más anchas, más redondeadas, y la cola también. Y el alimoche las tiene como más alargadas, más rectas. Pues eso lo vamos a ver después. La longitud, pues la longitud es la distancia que hay desde el pico hasta el extremo de la cola. Y por ejemplo la grulla común sería la más larga de las aves que tenemos. 1 metro, 1,20 m mediría, le sigue la cigüeña y el buitre leonado con 0,95, 1,10, y el buitre negro un poco más cortito, 0,90, 1,10 metros. Y tenemos la butarda también, pero la vamos a mencionar después. Las más pequeñas serían el reyezuelo listado, la primera, con unos 8 o 10 centímetros nada más. El chochín común con unos 9-10 centímetros, el cistico en la buitrón unos 10 centímetros y el mosquitero común unos 10-11 centímetros. Son las más pequeñitas de Monfragüe. Las paseriformes. En la butarda común, pues es el ave más pesada de Europa y que puede volar. Podéis ver que tiene un gran peso, los machos entre 6 a 16 kilos, ¿vale? Según la alimentación que tengan o la edad que tengan, si están más avanzados, ¿no? Las hembras entre unos 5 y 8 kilos. Luego la envergadura, como podéis ver, es amplia también. 2,10 metros, 2,70 de punta a punta del ala, y la longitud unos 90 a 115 centímetros, ¿no? Y aquí he querido poner, bueno, pues cuanto mayor sea la superficie y volumen de un ave, menores serán las pérdidas de calor. Esto quiere decir que aguantarán más o menos las invernadas aquí en Monfragüe, pudiendo emigrar a otras partes. Le sigue en peso el buitre negro con unos 7-11 kilos y medio, el buitre leonado con unos 7-11 kilos y el águila real con unos 3 a 6,7 kilos de peso. Las más pequeñitas en peso sería el reyezuelo listado, unos 6 gramos los machos, 5 las hembras, la envergadura poquita, 13-16 centímetros y la longitud unos 9-10 centímetros. Y efectivamente, estas aves son las más expuestas a los cambios de temperatura en invierno, granizadas, lluvias y demás. Y de ahí que veamos alguna vez, después de una gran ventisca o lluvia, pues alguna ave pequeñita en el suelo muerta, ¿no? Cuanto más pequeña sea, pues la superficie y volumen del ave, mayores será la pérdida de calor. Ahí tenemos el mosquitero común, unos 6-9 gramos, el mito, 7-9 gramos, y el cistico en la buitrón, unos 8-10 gramos. La silueta. Bueno, pues la silueta del ave también nos va a ayudar a identificar un poco qué tipo de ave puede ser o en qué entorno vive. El pico de las aves depende de la alimentación que tengan, si es específica o variada, ¿no? Por ejemplo, tenemos picos generales pequeños. Los picos generales son de aves que suelen tener una alimentación variada,
Por ejemplo, alondras, vivitas, lavanderas o túrdidos. Picos generales medianos y grandes, bueno, pues ya estarían los córvidos, los cucos, las perdices, las gallinetas, fochas, calamones, un pico más fuerte. Y luego ya tenemos otro tipo de picos más finos, más específicos, ¿no? Como por ejemplo el de los chorlitos, chorlitejos, andarríos, correlismos, que son aves acuáticas, que se alimentan de todas esas animalitos que viven en el río, en las charcas. Picos finos medianos, pues el de los rascones, serretas, cormoranes, un poquito más largo y más grande, y luego picos finos y largos, pueden ser rectos o curvos. Aquí he puesto la imagen de los curvos, pero pueden ser rectos también. Morito común, archibebés, agujas, ¿vale? Otro tipo de picos, pues los granívoros. Los picos de los granívoros están exclusivamente dedicados a una alimentación específica a base de semillas, granos, como pueden ser los escribanos, gorriones o carriceros. Otros picos muy modificados pues son el del piquituerto, que ya pues está adaptado para semillas más gruesas, de una cáscara más dura. Los picos de pato pues les sirve para un poco filtrar esas partículas que hay en el agua que se alimentan. Y bueno, los patos, los ánsares, los cisnes. Picos en forma de lanza pues ya tipo pájaros carpinteros, ¿no? Y también garzas, garcetas, abetoros, martín pescador, ¿vale? Picos ganchudos pequeños medianos, pues el de los búhos, el de los halcones, los gavilanes, los milanos, ¿vale? Y picos ganchudos grandes, pues puede ser lo de las grandes rapaces de Monfragüe, los buitres, el águila real también, el águila imperial. La silueta, pues vamos a ver un poco el pico, ¿no? Aquí he querido hacer unas fotos comparando, pues, si el pico es, bueno, lo que dice aquí, la relación entre la longitud del pico y de un ave puede ser pues, más pequeño, igual o mayor que el cráneo, y aquí os pongo unos ejemplos. El de la cigüeña claramente podéis ver que el pico es más largo que el cráneo. En cambio el pato, justo debajo, sería igual la longitud del pico que la del pato, que la del cráneo, perdón. Y luego tenéis las de las águilas o el búho, que como podéis ver el pico es más pequeño que el cráneo, ¿vale? Muy interesante también esas observaciones. Silueta, pues las alas. Las alas de las especies sedentarias, por ejemplo, lo que os comentaba antes, son un poco más cortas y redondeadas que las de las aves migratorias, como veíamos ahí al principio en la foto del buitre negro, el leonado y el alimoche. La cola le sirve al ave como un timón para girar o para mantener el equilibrio al posarse. Fijaros aquí en la cigüeña negra, que es un ave estival que viene aquí en primavera a Monfragüe, con el buitre negro, que no tiene que migrar, que vive los 365 días del año aquí. Como podéis ver, la forma de las alas son un poco más redondeadas en el caso del buitre, un poco más cortitas, y la cigüeña negra un poco más adaptada a esos largos trayectos, en este caso desde el África hasta la península. Las patas y pies también bastante curioso. Normalmente la forma de las patas es la que conocemos por patas anisodáctilas. Y bueno, la forma de las patas, el tamaño y los pies nos pueden ayudar a ver en qué hábitats pueden vivir, o si les sirve para nadar, caminar, trepar o agarrarse a las ramas o apresar a sus víctimas. Como podéis ver, las patas anisodáctilas, a la imagen de la izquierda, son las que tienen 3 dedos hacia adelante y 1 hacia atrás, y son las que la mayoría de las aves suelen tener. Y bueno, les sirven, pues los dedos son muy flexibles y les sirven para agarrarse bien a las ramas. Ejemplo, zorzales, gorriones, palomas, halcones. Luego dentro de las patas anisodáctilas tenemos distintos tipos, como pueden ser las rapaces, las patas de las arborícolas, las patas de las acuáticas, las patas pestinadas y las patas espoloneadas. Las rapaces, por característica general, tienen patas con forma de gancho, de color amarillo negruzco, con dedos grandes y fuertes uñas afiladas. Caminan dando pasitos cortos. Las aves arborícolas tienen unos dedos y unas uñas largas que les sirven para agarrarse muy bien a las ramas y caminan dando saltitos. En cambio, las acuáticas tienen los 3 dedos unidos por una membrana que les sirve para nadar. Y es muy curioso porque cuando van caminando, esa membrana la encogen un poquito y bueno, y sus pasos son más cortos y más torpes. Las aves pestinadas pues tienen unas almohadillas gruesas en los dedos para coger bien a los peces y anfibios, y unas patas largas para caminar mejor sobre superficies blandas de poca profundidad. Caminan dando pasos más largos, como la garza, la cigüeña.
Y aves con patas espoloneadas, pues por ejemplo el calamón, ¿no? Son aves que tienen dedos y uñas fuertes para nadar, escarbar en el suelo en busca de lombrices y raíces, y caminan y corren bastante rápido. Otro tipo de patas son las cigodáctilas. Estas serían las que tienen 2 dedos delante y otros 2 hacia atrás, y les sirven muy bien para trepar, agarrarse a las ramas, las rocas, por ejemplo las de los cucos, búhos o pájaros carpinteros. Y dentro de estas patas cigodáctilas, digamos que hay otros 2 tipos más específicas. Las patas indáctiles, el tercer y cuarto dedo están juntos, por ejemplo el de martín pescador, os podéis fijar. Y las patas pamprodáctilas, que son las que tienen los vencejos normalmente, y tienen los 4 dedos hacia adelante, que les sirven muy bien para colgarse, ya que no caminan, son unas patas muy delicadas, muy sensibles, y caminar no les sirve. Por eso hacen toda su vida en el aire. Rasgos del plumaje, bueno, pues la coloración del plumaje de las aves es lo que más nos llama la atención a simple vista. Y bueno, nos puede servir para identificar si puede ser un macho, una hembra, un juvenil. Y bueno, unas obtienen su coloración del alimento que toman, por ejemplo los flamencos, y otras lo producen ellas mismas en el interior de las plumas, son los llamados carótenos. Y les da un tono, bueno, en este caso los cuervos, les da un tono más negro. Comportamiento, bueno, pues los buitres, por ejemplo, suelen buscar las corrientes de aire caliente ascendente para dejarse llevar y así no tener que batir las alas y desgastar energía. Esto es producido por la radiación solar, que calienta el suelo y propicia que el aire caliente ascienda. El álula, que es esta especie de dedo pulgar que perdieron las aves en la evolución, se sitúa, bueno, pues en la parte delantera de las alas y sirve para despegar o aterrizar o para hacer vuelos suaves. ¿Vale? Otro comportamiento, por ejemplo, me ha gustado citar los cucos y críalos, que son aves parásitas, ¿vale? Que han diseñado la táctica de no incubar ni criar ellos mismos a sus polluelos, que es lo que se llama o se conoce como parasitación, es decir, buscan otras aves de menor o igual tamaño, que son las parasitadas, como por ejemplo urracas, rabilargo o otras aves paseriformes, carriceros y demás, que estén incubando sus huevos en su nido y acercándose al nido o aprovechando una ausencia de estos, aprovechan para introducirse en el nido y depositar un huevo. Este huevo pues será incubado junto con el resto de la puesta del ave parasitada y eclosionando antes, al mismo tiempo, después que los demás. Si se abre antes el pollo del huevo del cuco, echará automáticamente a los otros huevos del nido. Si eclosiona después que los otros huevos del ave parasitada, automáticamente los expulsa a los pollitos del nido. Y es, como veis aquí en la imagen, alimentado por los padres adoptivos. Fijaros en la comparación de tamaño del ave parasitada al cuco y el nido es pequeñín. Y aquí tiene una imagen a la izquierda de un cuco y otra de un críalo, que son de la familia Cuculidae. Otro comportamiento de un ave que me ha llamado la atención, por poneros algún ejemplo. El martín pescador. El martín pescador, como veis, es precioso. Y bueno, la técnica de caza que tiene, por ejemplo, es acechar a sus presas desde un posadero ubicado en la orilla del río. Ya puede ser una piedra, una rama. Una vez divisa al pez, se zambulle en picado y se sumerge dentro del agua hasta atrapar a su presa, ¿no? Con su largo pico y con forma de daga. Hay 2 cosillas que le pueden favorecer, o en este caso también desfavorecer, como puede ser la reflexión de la luz en el agua, que es, según el ángulo de incidencia de la luz, el paisaje se puede ver reflejado en la lámina del agua, impidiendo que vean los peces. Y otra es la refracción. Cuando la luz pasa del aire al agua, se expande y el martín pescador puede ver peces en un punto donde no están exactamente. Ahí puede fallar en sus lances en picado. Aquí tenéis cómo acecha desde la atalaya, cómo se tira en picado, cómo sale del agua y cómo viene con su presa y cómo se la lleva al nido a alimentar sus polluelos. Normalmente el nido lo suele hacer en oquedades, en la talud
cerca de los ríos, que es donde suele habitar, y puede ser el nido de 1 metro, 2 metros, el túnel. Otro comportamiento de otra ave, pues por ejemplo el águila pescadora, que en este caso se aposta en su atalaya, cerca de la masa de agua, observa sus presas, los peces normalmente, y cuando estos están cerca de la superficie del agua, cayendo bruscamente sobre ellos, quedan atrapados en sus afiladas y escamosas garras, impidiendo que escapen, porque esta águila tiene una especie de cama en las patas que le impide que la babilla de los peces puedan resbalar y caerse de sus garras, ¿no? Entonces ha diseñado esa táctica. Aquí ya nos vamos a los hábitats de las aves del bosque mediterráneo, pues os pongo algún ejemplo según la zona donde podamos identificarla o verla. Y en este caso, pues en el bosque mediterráneo suelen anidar las águilas real, la águila calzada, águila imperial, el pico menor, el búho chico, la águila culebrera, la águila perdicera y el buitre negro, ¿vale? En grandes árboles, normalmente, en una zona elevada para otear bien a su presa y controlar el territorio, o en bosques muy cerrados como el pico menor o el búho chico, y así estar más protegidos de otras especies competidoras, o en grandes árboles aislados, unos nidos de otros, como el caso del buitre negro. Las dehesas, pues las dehesas pueden vivir, ahí tenéis el milano real, el milano negro, el busardo ratonero o el halcón abejero, junto con la urraca, la grulla o el rabilaro. En los roquedos, pues por ejemplo, aquí tenéis una imagen del salto gitano, ahí tenemos buitre leonado, tenemos alimoche, el roquero solitario, el búho real, la cigüeña negra o el halcón peregrino. Busca la protección de las rocas y ahí hacen sus nidos. El hábitat de las aves de ribera, pues ahí podéis ver que están prácticamente toda su actividad la hacen en torno a los ríos, charcas, lagunas, que es donde se alimentan. Y ahí tenéis un ejemplo, el cormorán, el águila pescadora, martín pescador, garza real, somormujo lavanco, por ejemplo, el pato azulón, el zampullín chico o la garza imperial. Vamos a conocer un poco también la estacionalidad de las aves. Eso quiere decir en la época del año que podemos verlas aquí en Monfragüe. Tenemos de 3 tipos, que serían sedentarias, estivales, invernantes, y bueno, las sedentarias son aquellas aves que viven los 365 días del año en la península ibérica, nacen, crecen, se reproducen y mueren, y las ves todo el año, de enero a diciembre. Algunos ejemplos, bueno, pues el buitre leonado, el buitre negro, el águila real, el imperial. Estivales, pues las estivales son esas aves que nacen, crecen, se reproducen en la península ibérica y emigran al continente africano a finales de mayo y vuelven a inicios de la primavera. Normalmente las ves desde febrero a septiembre. Antes de la migración se unen en grupos en el estrecho de Gibraltar, en la zona de Tarifa, allí se unen en grupos y desde allí se van dispersando en las zonas de la península. E igualmente el paso postnupcial, que se llamaría, que es desde todas esas zonas donde se han dispersado en la península ibérica, en León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, vuelven hacia el sur, hacia el estrecho, y ahí juntas pasan a África. En el caso de las aves invernantes, pues son aquellas aves que van a pasar el invierno a la península ibérica porque son inviernos más livianos que en las zonas de donde proceden, del norte de Europa, que hace más frío. No crían aquí y se las suele ver desde noviembre a febrero. Por ejemplo, la grulla común. Los grados de protección, pues es la situación en la que se encuentran todas las aves en relación con el hábitat en el que viven y el número de esas especies determinadas que hay en un territorio, ¿no? Según el catálogo regional de especies amenazadas de Extremadura al 23 de mayo del 2019, pues algunas de ellas, no todas, en peligro de extinción, pues son por ejemplo el abetoro común, la garcilla cangrejera, la cigüeña negra, la águila imperial, el milano, el sisón. Especies sensibles a la alteración de su hábitat, pues aquí tenéis el abertorillo común, el martinete, la garza imperial, buitre negro, halcón abejero, entre otras, ¿no? Especies ya vulnerables son esas como la garceta grande, la limoche, el águila real, la águila pescadora, o otras especies de interés especial,
como son Mormujo lavanco, zampullín chico, garza real, milano negro, buitre leonado, etc. Y una ave extinguida es la grulla damisela. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues podéis ver las 5 categorías que tenemos según el catálogo de especies regional amenazadas de Extremadura. ¿Dónde las podemos ver? Pues podemos ver aves aquí en el entorno del Bircenter. Aquí se ven muchas aves paseriformes, se ven busardos ratoneros, se ven águila calzada, se ven milanos, Muchas gracias, Martín, por tu exposición, ya que todos los que nos están viendo se hacen una idea de los recursos que existen en el Centro Bircenter Monfragüe de Torrejón el Rubio. Un saludo y hasta la próxima. Y ahora la tercera y última ponencia de nuestras jornadas técnicas. Hoy, Sayaka Fernández, monitora del Centro de Interpretación de Arte Rupestre Monfragüe, nos hablará del arte prehistórico del Parque Nacional de Monfragüe. Y también nos deleitará con la emisión del audiovisual Los sonidos ocultos de las pinturas de Monfragüe. Muy buenas tardes, Sayaka. Muy buenas tardes, Vicky. Te dejo entonces con todas las personas que nos están viendo. Pues muchísimas gracias por tu presentación y bueno, voy a dar comienzo a mi charla del día de hoy, del 28 de febrero, según las jornadas técnicas sobre Monfragüe. Sé que tendría que hablar, ya lo dije ayer, pero me voy a repetir otra vez, sé que tendría que hablar sobre las pinturas rupestres relacionadas con las aves, pero como en Monfragüe tenemos muchísimas aves, pero no las tenemos representadas, o sea, lo que sería en pintura. Por tanto, me toca hablar de ese tesoro que también reina en Monfragüe, solamente la flora, la fauna, en este caso también pues, las aves dentro del grupo de la fauna, pero es un gran interés cada vez más por el arte prehistórico que tenemos aquí en Monfragüe. Vamos a empezar primero con la presentación. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño mapa con algunos de los abrigos que tenemos aquí en Monfragüe. Deciros que tenemos 112 abrigos. 112 abrigos visitables, en su mayoría solamente es uno, que es el abrigo del Castillo de Monfragüe, que se encuentra en el Castillo de Monfragüe. El resto no se puede llegar a visitar, ¿vale? Sobre todo desde el año 2007, cuando ya se ha creado toda esta zona como Parque Nacional de Monfragüe. Se prohíbe su acceso. Por tanto, visitar el abrigo del Castillo de Monfragüe, de ese no voy a hablar, por la sencilla razón de que, ya que es visitable, pues si tenéis la oportunidad de venir a conocer este gran legado que nos han dejado el ser humano desde la época paleolítica, o sea, desde hace 9.000 años hasta la edad de hierro, con su escritura tartésica. O sea, por tanto, os invito a que las conozcáis. Yo voy a hablaros ahora mismo concretamente de la Sierra de las Corchuelas, de los abrigos que tenemos acá. Se dice abrigos porque son pinturas al aire libre, al exterior, que han servido como, bueno, en zonas donde han servido como refugios, ya sea porque tienen viseras, pequeñas entraderas, pequeñas oquedades que ha hecho lo que sería el farallón. Ahora, cuevas. Se dice siempre cuevas, pero su nombre técnico serían covachas, ¿vale? Porque no llegan a tener la profundidad para ser denominadas cuevas, por lo que siempre se dice cueva. Por tanto, siguiendo la Sierra de las Corchuelas, vamos a conocer, por ejemplo, de las 14 que tenemos aquí en la Sierra de las Corchuelas, tenemos, por ejemplo, el abrigo de la golondrina. El abrigo de la golondrina es un abrigo que se encuentra muy cerquita de lo que sería el Castillo de Monfragüe. Es más, se ve perfectamente lo que sería la subida, la propia subida al castillo. Y aquí lo que tenemos, viene a estar dos muy juntos, este sería el abrigo de la golondrina y este de acá sería el abrigo de los puntos. Les separan casi 2 metros de diferencia. Y tenemos esta de acá. Tenemos esta pintura que viene a ser un textiliforme y un zoomorfo. La teoría que más se baraja es que es un lugar de descanso para el pastoreo típico de cabras que había aquí en Monfragüe. Ahora, el abrigo de los puntos, que era el que estaba al lado, el de los 2 metros más para allá, tenemos aquí la misma vista y aquí lo que tenemos son 400 puntos amenazados por lo que sería el líquen.
400 puntos, en su mayoría son rojos, hay casi 150 que están dibujadas con negro y son puntuaciones, son eso, en su mayoría hecho con el dedo, viene a ser eso. La teoría puede ser que fuese un lugar para contar, para contabilizar el ganado, ¿no? Aprovechando ese lugar de descanso. Ahora, tenemos el abrigo del marginal. El abrigo del marginal, la pintura que tenemos está muy estropeada y viene a ser un ciervo. Viene a ser un ciervo que tiene rabo, las 3 patas, pero le faltaría la 4ª pata, más luego lo que sería la parte de cabeza, ¿no? Pero está muy bien dibujado, es muy naturalista, debido a que se le nota perfectamente bien lo que serían las rótulas, ¿no? Lo que es de la parte inferior, ¿no? Pero digo, está bastante estropeada esta pintura porque está, bueno, como ya estáis viendo, está el líquido ahí, siento muy amigable con las pinturas. Ahora, el abrigo del peine. El nombre del peine viene a ser porque está dibujado, es una figura, lo que está dibujada es un pectiniforme, como se le suele llamar a este tipo de pintura, pectiniforme, vulgarmente conocida como los peines. Por tanto, aquí lo que tenemos dibujado es un gran pectiniforme, vamos, gran, estamos hablando de unos 5 centímetros, es un pectiniforme que viene a simbolizarnos pues un animal, o sea, posiblemente un animal. Ahora, el abrigo del hippie. El abrigo del hippie está más o menos a unos 2 kilómetros más o menos de lo que viene a ser el castillo de Monfragüe. Y aquí lo que tenemos dibujadas son 4 figuras. Las tenemos por acá. Y aquí en la siguiente foto vais a ver mejor el castillo. Y aquí lo que tenemos es una pintura que, bueno, que simbolizaría puede ser un tipo de recurso, ¿no? Como un indicador. Y lo que tenemos aquí pues son 3 barras y media. Bueno, en realidad son 4 barras. Pero bueno, viene a indicarnos eso. Un tipo de recurso. Ahora, el abrigo de la ninfa. Si habéis estado en el Salto Gitano, o vais a estar, vais a ver que está aquí el Salto Gitano y enfrente está el mirador. Por debajo del mirador tenemos esta figura. Es una figura que es antropomorfa. Estaremos hablando de una pintura de más o menos de unos 15 centímetros, más o menos, y eso viene a indicarnos una figura humana. Es una zona, lo he puesto en pausa, perdonadme, lo he dado sin querer. Está bastante bien conservada y mira que es una zona bastante, bueno, debido a su cercanía con el agua, pero no quiere decir nada, pero bueno, está muy próximo a ella y está muy bien conservada. Luego tenemos el levantahuesos, que no son pinturas muy llamativas lo que tenemos acá, pero los pongo más que nada por su ubicación. Aquí estaría el Salto Gitano, ya hemos pasado el Salto Gitano. Mirad qué vista tendría de este lugar. Y aquí lo que más tenemos son puntuaciones, puntos en su mayoría. Aquí tenemos el calco y vais a ver luego también lo que tendríamos, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la siguiente zona. Hemos visto la Serra de las Corchuelas, que teníamos unos 14. Hemos visto, creo que 7, pero bueno. Luego tenemos aquí esta zona que ya pertenecería a Serradilla, que se llama la zona de Barbaón. Se llama así Barbaón por el arroyo Barbaón, o sea, la zona da el nombre. Aquí tenemos 28 abrigos. Tenemos 28 abrigos que tenemos, se puede decir que 2 tipos de arte. Tenemos, por ejemplo, las pinturas más básicas, que serían las barras, es algo muy típico del Neolítico, porque la mayoría de las pinturas que tenemos en Monfragüe son de la época neolítica o de la época del cobre, como es esta, como viene a ser aquí, que aquí tenemos lo que viene a ser las famosas barras, ¿no?, de Monfragüe. Ahora, también en Casa Juan, perdón, Cueva de Juan, también tenemos pues más barras. Hay que decir una cosa curiosa con los nombres. Tenemos 7 nombres masculinos y 7 nombres femeninos, o sea que sin quererlo tenemos una cierta paridad con los nombres. Y en Cueva de Juan, por lo que tenemos, pues son más bien filiformes, ¿no? Seguimos con más barras, concretamente el friso de las barras. Es quizás uno de los más famosos que tenemos aquí en Monfragüe en cuanto a que su pintura denominador en las barras, porque es un mural enorme. Estamos hablando de todo esto, dibujado, todo completamente dibujado en barras. Ya se empieza a intuir un poco, ya las barras, ese contraste de rojizo, de la propia roca, pero se ve bastante bien lo que serían las barras. Ahora, el siguiente sería el otro bloque. Hemos dicho antes que el bloque de las barras, y luego
otro tipo de pintura mucho más elaborada, no creo que sea más elaborada, pero tiene un no sé qué muy diferente a lo que sería las barras, ¿no? Aquí tenemos el paraíso, lo tenemos ahí ubicado, y aquí lo que tenemos, voy a parar aquí un poquito. Ya es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos visto nada más que barras, pues bien, aquí en la zona de Barbado me refiero. Por lo que tenemos son figuras humanas antropomorfas, luego tenemos un sol, otro sol, y aquí lo que tenemos es el reflejo del agua. El reflejo del agua, el reflejo de cada figura humana, incluso el reflejo del propio sol que tenemos acá. Esto de aquí, pues tierra o posiblemente una barca, o sea, debido a su cercanía con el arroyo, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, pues se va a estar en la época del cobre y, bueno, está bastante elaborada porque separa muy bien lo que sería esa diferencia de roca para decir, pues esto es agua y esto de arriba, pues ya sería lo que está encima de la barca. Bien, luego tenemos el abrigo del Espolón, que destaca por ser el único lugar de todo Monfragüe que tiene pintura blanca. Y la pintura blanca que tiene, hay figuras, pero bueno, no están marcadas tanto como cuanto con rojo, pero está hecho más que nada parece que está hecho como más que nada para resaltar el óxido de hierro. Entonces, pues lo que tenemos acá, pues la siguiente fotografía, bueno, esto sería ya lo que tenemos, lo que sería el rojillo y el blanco alrededor. Hay otra fotografía que se ve bastante mejor, ponemos este blanco, son como pequeños borrones ahí, pero bueno, que aquí tenemos más blanco, pero ya os digo, el único hasta la fecha que de momento tiene pintura blanca, está hecha con caliza y bueno, y está hecho para, bueno, aquí el caso del ancla, que está como se agote como el ancla, pues bueno, una serie de barras y de puntuaciones. Ahora, el siguiente, el abrigo del mirador. Del abrigo del mirador, lo que tenemos, que está muy próximo a lo que sería el Espolón, y aquí es conocido por tener el gran pez. Es un gran pez, es un pez hecho se conoce como el pez, está hecho con puntos, pero destaca mucho por tener una gran variedad de interpretaciones en lo que vendría a ser estas pinturas, porque son idiomorfas, expresan una idea, expresan un mensaje. Bueno, y son muy, estas son, por ejemplo, parece como símbolo de marea, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras que la siguiente, bueno, esta no hay de todo una clara representación. Esto puede ser hogar, algunos dicen que puede ser hogar, mientras que la siguiente pues puede ser una tortuga o puede ser un sol, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay interpretaciones aquí. Lo bueno que tiene, lo que tiene el arte rupestre, cuando vienen aquí los visitantes, en su mayoría son gente más especializada en el arte rupestre, siempre que vienen dan una idea, dan una teoría de lo que ellos ven. Pues esto tal. Muchas veces son gente de la propia tierra, de Extremadura, pero hay gente que no, que son de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, y dan opiniones que, bueno, que pueden ser acertadas o no pueden ser acertadas, porque nuestra pintura es muy de la zona, pero bueno, la pintura también muchas veces muy globalizada. Luego tenemos el abrigo del proscrito. No es un abrigo importante, pero quiero terminar la zona de Barbarón con él, porque lo he dicho antes, el liquen, bien. Para la gente que no lo sepa, el liquen es un hongo que hace esto. Este es el hongo que hace esto, que lo va todo... se va expandiendo y las pinturas que tenemos acá pues se la va comiendo, se la va estropeando, ¿no? Y tras su paso lo deja blanco, ¿no? Entonces es una de las grandes amenazas que tenemos en Monfragüe, junto con la radiación solar. Los rayos del sol pues estropea también muchísimo las pinturas, su conservación. Ahora nos vamos al abrigo del sol. Hablando del sol, pues hablamos concretamente, el concepto que se tiene aquí del sol es una teoría que se baraja, es que puede indicar hogar, también puede indicar tribu. Y tenemos bastantes soles en Monfragüe, a ver, bastantes. No llegaremos, podemos tener entre 10, 14 más o menos, pero bueno, mira que tenemos nuestro sol, es el soliforme, y puede indicar eso, hogar, tribu, ¿no? Y bueno, te digo, podemos tener ese tipo de
números, ese número, y bueno, es bastante llamativo, muy bonito ver la gran diversidad de formas que se tienen de dibujar el sol, ya sea de esta manera, como que voy a ver luego, el pestisol, o también, pues, como lo habéis visto hace nada, el paraíso, ¿no? Bien, luego tenemos lo que viene a ser nos vamos a esta zona de acá, nos venimos, hemos visto esta zona, la Sierra de las Corchuelas, la zona de Barbaón, y nos venimos más para abajo, que es la zona de la Sierra de Santa Catalina, donde está la propia peña, la peña de Falcón. Concretamente vamos a ver el abrigo del Alvarillo, está en pleno Peña Falcón, ahí en plena roca, y aquí lo que tenemos son pinturas bastante llamativas, muy difícil de visualizar, pero bueno, pues tenemos los calcos, ¿no? Para echarnos una idea, para ayudarnos un poquito, ¿no? Son figuras bastante llamativas, pero destaca más que nada por tener posiblemente una figura humana, ¿vale? Lo que destacaría. Bien, Cueva de Cancho. Hay que distinguir que tenemos Cueva de Cancho, que pertenece al municipio de Serradilla, y luego tenemos Casa Cancho, de Orejones Rubio, en Sierra de las Corchuelas. Lo digo porque parece que son iguales, pero no, porque la de Casa Cancho es una covacha, estamos hablando de unos 19 metros, una de las más grandes que tenemos en Monfragüe, y ahí pues tenemos pinturas que ya muy estropeadas, muy dañadas, y en cambio aquí pues bueno, tenemos pinturas mucho más complejas, ¿no? O sea, mucho más, como este calco, nos dan, por ejemplo, en Casa Cancho tenemos son trazos en V en su mayoría, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay una gran diversidad y un gran número de pinturas también. Por eso hay que distinguir, de una al otro. Bien, luego tenemos el abrigo del cajón. No son pinturas para nada llamativas, son 2 barras simplemente, pero os la enseño más que nada por esto. ¿Dónde está? Aquí. Ahí tenemos pinturas. O sea, tenemos una serie de barras y ya está. Es el lugar que hemos elegido para pintar, ¿no? Y bueno, pues debido a su forma, pues el cajón. Luego tenemos el abrigo del Duro, que el abrigo del Duro destaca, se tiene la teoría de que ha podido ser un lugar de uso funerario, pero ocurre que en Monfragüe si era posible bastante difícil de excavar, ya al ser denominado como Parque Nacional, pues cuesta bastante más, ¿no? Y aquí lo que tenemos, pues bueno, son figuras antropomorfas, son figuras humanas, ¿no? Por tanto, bueno, eso también podría indicar un poquito su presencia de uso funerario. Luego tenemos el abrigo del Enebro. Vale, hay gente que se me pregunta, pero ¿a quién se le ocurren los nombres? Suelen ser los técnicos, pero muchas veces porque ayudan muchísimo dónde están ubicados. Esto es un enebro, pues ya está, el abrigo del Enebro. Y aquí, pues bueno, las pinturas están muy estropeadas por el uso, por la cercanía que tenemos del dique. Ahora, el abrigo de la Estrecha es como el cajón, igual que el cajón. Es un abrigo muy pequeñito, pero que nada más que cabría una persona. Cabe una persona, ya está. Y en este sitio tan escondidito, pues bueno, tenemos pues 3 barras y ya está. Un lugar con pinturas rupestres. O sea, en Monfragüe te encuentras una gran catedral de pinturas rupestres, como que de pronto te encuentras con esto. O sea, es rica en Monfragüe incluso para eso. Y luego tenemos lo que viene a ser el abrigo del enigma, posiblemente de uso religioso, podía ser. Estamos hablando de unos 8 metros más o menos de profundidad, y lo que tenemos es un pestiniforme, un animal, lo que sería un zoomorfo, pero también tenemos un soliforme, un sol, y luego también lo que tenemos es lo que da muchísima importancia a este abrigo, que es el ídolo. Es de culto religioso, es un ídolo bitriangular, y bueno, estamos hablando de unos 20-25 centímetros más o menos de tamaño, ¿no? Ahora, el abrigo del pestisol, otra forma de ver el sol, otra forma de dibujar el sol, que es esta de acá. Vendría a ser, es considerado como el hermano gemelo del abrigo de la golondrina. El abrigo de la golondrina era ese cuadrado, pestiniforme y un animal. Es igual, en vez de tener un símbolo geométrico cuadrado, pues tenemos el sol dibujado. Y vendría a ser un lugar de descanso. Que tenemos el calco
Y aquí, pues bueno, pues ya representada. Es una figura muy pequeñita, muy pequeñita. Y luego tenemos lo que ya para terminar, dos abrigos, no que sean importantes, pero me gusta que veamos otra forma de, otro tipo de arte. Por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el abrigo Bomba Navarro. Hay presencia de grandes jugadores extremeños, aquí en Monfragüe se le ha hecho un pequeño homenaje. Y lo que tenemos aquí en el abrigo Bomba Navarro es también barras, muy parecido al friso de las barras, aunque en menor medida, con una barra horizontal atravesando las que son barras verticales. Pero está aquí el líquen diciendo hola, está dentro de poco, bueno, no dentro de poco, es que te lo estoy liando, ¿no? Y está ahí bien haciendo actos de honor, actos de presencia. Y luego también tenemos un abrigo que es simplemente para que veáis otra forma de representar figuras humanas. Es el abrigo de los señorías. Y aquí la forma que tienen ellos de dibujar las figuras es con I latina. En la I latina, aquí tenemos el calco. Ellos dibujaban personas también haciendo este tipo de figura, ¿no? Y lo vais a ver cómo está en estado natural. Simplemente lo he puesto simplemente para que veamos que no solamente son siempre las típicas barras de arte esquemático puro y duro, sino también tenemos otra forma también de distinguir y decir, bueno, hoy tenemos figuras humanas. Y ya con esto, mi charla, mi exposición ha terminado. A continuación, lo que vais a ver es un audiovisual, que es un audiovisual que se suelen poner en las visitas que tenemos aquí en el Centro de Arte Rupestre. Lo vamos a poner en directo, pero en diferido va a ser eliminado. Lo digo porque si lo estás viendo de forma diferida, vais a ver que esta parte se ha eliminado. Y es porque es un material didáctico, un material de trabajo que tenemos aquí en el Centro de Arte Rupestre, ¿no? Para enseñarlo a cada una de las visitas. Es un vídeo en el que vais a ver cómo es el abrigo por fuera y luego las pinturas más llamativas que tenemos por dentro. Así que con él os dejo. Y bueno, que si tenéis la oportunidad de verlo en directo, no solamente es aquí, en estas charlas, sino también venir aquí y conocer no solamente lo que sería este audiovisual, sino también conocer nuestra recreación de la Casa del Neolítico, también las perlas extraídas de Torrejón y Rubio, y luego también tenemos una recreación de pinturas rupestres pintadas en piedra, de las pinturas que tenemos sobre todo en la Serra de las Corchuelas. Os dejo con el audiovisual, los sonidos de Monfragüe. Pues vamos finalizando ya la segunda sesión y última de estas jornadas técnicas, y para ello vamos a emitir el audiovisual titulado El arroyo de la princesa, cortometraje que se exhibe en nuestro centro de interpretación Monfragüe, un destino de leyenda. Vamos a emitir en directo, pero si nos vas a ver en diferido no vas a poder visionar este cortometraje, debido a que es un material videográfico que solo se exhibe en las visitas de este centro. Por lo que te invito a venir a conocer esta leyenda y 13 más que tenemos sobre Monfragüe y el entorno de nuestro Parque Nacional. Os dejamos con el cortometraje El arroyo de la princesa. Hasta aquí el día de hoy de la segunda parte y última de estas jornadas técnicas Sur Monfragüe. Si os habéis incorporado ahora, ayer fue nuestra primera sesión, de las 2 que teníamos programadas para estas jornadas técnicas. Espero que os haya gustado cada una de las ponencias de nuestros compañeros, así como los diferentes audiovisuales que se emiten en el Centro de Leyendas de Torrejón el Rubio. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés en conocer nuestro complejo, por conocer nuestro trabajo y deseando que el año que viene volvamos a estas jornadas técnicas, pero eso sí, presencial. Un saludo de todo el equipo del Centro Sur Monfragüe y hasta pronto.